La definición de familia va a seguir siendo la misma. Familia es un conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo que comparten un vínculo de consanguinidad o de afinidad. Hay un nuevo concepto que se está manejando que son las neofamilias. 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 Hay dentro de unos años hacia acá, hablábamos de familias homosexuales, donde de repente podemos tener dos mujeres, dos hombres que adoptan o que hay un tema de fertilización de vientre subrogado, ¿verdad? Eso como que ya es un poco más viejo, Sí, por más así decirlo. hablado. Una cosa es que podamos querer a la mascota. Obviamente, todos tenemos mascota, yo tengo mascota, que procuremos su bienestar, pero que asumamos que los humanos tienen una distinción y son miembros inclusive de la misma especie. No podemos hablar de una homogeneidad de especies porque los perros, los gatos tienen un código genético obviamente muy distinto al de nosotros. No pertenecemos a la misma especie y eso tiene que darse una connotación como tal. Yo creo mucho en la formación heterogénea, es decir, tú puedes perfectamente tener una pareja y un hijo y un perro. Al final es mucha ganancia. Tener mascotas en la casa es muy ganancioso. Ahora bien, sustituir un hijo por un animal, los hijos no se sustituyen, ni siquiera se sustituyen entre sí. Cuando tú tienes varios hijos y uno muere, el próximo que llegue no sustituye al que se fue. Sí. Cada uno tiene un espacio. ¿Qué recomendación hacer? Las familias necesitan bases sólidas como amor, comprensión, respeto, buenos tratos en sentido general y que se respeten los espacios de cada uno. Bienvenidos amigos de 7 segundos a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a dar continuidad pues a estos temas de familia que hemos estado tratando durante todo este mes de noviembre. Vamos a hablar hoy sobre la familia tradicional y la familia moderna que incluye el sustituir quizá los hijos por los perros. Y para esto nos acompaña en el día de hoy la doctora Heidi Camilo. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues a tratar este tema de manera tan peculiar, ¿verdad? Bien, feliz y contenta de estar acá con ustedes. Sí, un tema que aunque la gente crea que es jocoso, trivial, de hecho es la tendencia que se está viviendo actualmente en la conformación de familias. Sí, porque antes hablábamos de familia y conversaba, y se trataba de padre, madre, hijos, quizá no de manera natural, pero quizá también a los abuelos se incluían. Pero ahora cuando hablamos de familia, hablamos quizá una pareja con perritos o una persona con sus perritos que son adoptados y tratados como hijos. ¿A qué se debe ese cambio quizá en lo que llamamos familia? Mira, la definición de familia va a seguir siendo la misma. Familia es un conjunto de personas que habitan bajo un mismo techo que comparten un vínculo de consanguinidad o de afinidad. Y estamos hablando de que estas personas comparten una decisión de querer estar y de querer pernotar en un mismo espacio o espacios extendidos. Hay diferentes tipos de familia. Entender que hay un único modelo es desconocer realmente que en nuestro país, como en muchos países, estamos hablando de que tenemos más de 10 tipos de familia y aumentando. Tenemos la familia extendida, que es cuando vivimos papá, mamá, hijos y un abuelo, una abuela, una tía y un familiar un familiar que viene de la familia de origen de uno de los contrayentes. Y bueno, así vamos a tener muchísimos. Hay un nuevo concepto que se está manejando que son las neofamilias. 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 Hay dentro de unos años hacia acá, hablábamos de familias homosexuales, donde de repente podemos tener dos mujeres, dos hombres que adoptan o que hay un tema de fertilización de vientre subrogado, ¿verdad? Eso como que ya es un poco más viejo, Sí, por más así decirlo, hablado. más hablado, sobre todo en otras culturas, no tanto en la nuestra, pero
también se da, en nuestro país se No, da. en nuestro país se da más bien como un debate de si se debe o no se debe, de Lo que algo pasa, más. lo que pasa es que en nuestro país ya está. Podemos tener una pareja de homosexuales donde uno de los dos tuvo un hijo con una mujer y comparten la custodia. Y Ok. en otros casos podemos tener una familia de lesbianas donde una de las dos o se sometió a una inseminación o simplemente tuvo relaciones con un hombre, sale embarazada y estas dos mujeres crían a este bebé. Esto obviamente en temas legales tiene sus temas todavía, pero este hijo o hija aparece con los nombres de los padres biológicos, no de los padres adoptivos, que es ahí donde está el tema legal que todavía, vamos a decir que anda por ahí. Pero en nuestro país eso es muy viejo. Ahora bien, cuando hablamos de neofamilias, estamos hablando de personas que deciden convivir, ser pareja y que deciden no tener hijos o por un tema biológico, uno de los dos no puede concebir, no puede tener hijos, es estéril y en vez de adoptar deciden tener mascotas, de preferencia perros. Es lo que más vemos, aunque hay diferentes, ¿verdad? Pero deciden más tener perros y se autodenominan como estos perrohijos o perrijos, donde son tratados como si fueran seres humanos, donde ocupan una posición inclusive con un orden de llegada, no de nacimiento, sino de llegada, donde está el primero, ese es el hermano mayor, o están los más pequeños, los cachorritos, ese es el del medio, el más pequeño, y se da esta connotación de que esta neofamilia pues tiene una dinámica muy similar a cualquier otro tipo de familia, lo único que en vez de tener hijos, tienen mascotas. Y es sano esa dinámica, porque incluso yo he llegado a ver temas de que el humanizar demasiado a una mascota, eso es maltrato animal. Exacto. Pero dentro de una dinámica familiar como esta, no sé qué tan sano resultaría, tanto quizás para la mascota como las personas que están adoptando este tipo de familia. Mira, lo primero que tenemos que ver es y evaluar el por qué se decide o no tener hijos y asumir esta parentalidad perruna, por usar, ¿verdad?, el concepto parentalidad perruna que no existe, pero ya tenemos que inventarnos los términos porque nos están obligando a. Si esto se debe a que de repente esas dos personas no quieren tener compromisos con un otro ser humano, entonces se cae de la mata, en buen dominicano, esta idea, porque estas personas que adoptan estos perros, es casi un estado de locura lo que asumen con estos perros, donde, como muy bien decías, los humanizan tanto que se convierten en maltratadores de esta mascota. Y esta mascota empieza a tener una serie de presencia y una serie de elementos que deciden inclusive el destino de esta familia. No podemos viajar porque de repente no puede acompañarme la mascota y se privan del viaje, pero es porque no lo puedo dejar en la casa de otra persona, porque no está acostumbrado o no quiere hacerlo. Y hay una preocupación exacerbante por esta mascota, llegando inclusive a casi considerarse una idolatría. Sí. Y eso complica, porque una cosa es que podamos querer a la mascota, obviamente, todos tenemos mascotas, yo tengo mascotas. Y amo a mi perra, amo los perros de la casa de mis padres y son considerados miembros de la familia, considerados como miembros, o sea, Que hay una diferencia ahí marcada. hay una diferencia marcada entre el orden de prioridades. Prioridad son los humanos, las mascotas son una segunda prioridad. Y es valioso el que podamos ver a las mascotas como parte de la familia, que nos preocupemos por ellas, que procuremos su bienestar, pero que asumamos que los humanos tienen una distinción y son miembros inclusive de la misma especie. No podemos hablar de una homogeneidad de especies porque los perros, los gatos tienen un código genético
obviamente muy distinto al de nosotros. No pertenecemos a la misma especie y eso tiene que darse una connotación como tal. Y tiene que haber una marcada diferencia porque, porque el nosotros quizá querer adaptar esa especie, ese animalito, a nosotros, a como nosotros vivimos, a nuestra rutina, que no es natural de ellos, eso de alguna manera quizá puede afectar tanto a la dinámica cultural de cómo se ve, de cómo quizá la persona asume a ese animalito y pueda, no sé si pueda, usted me dirá, si puede eso transformarse en algún tipo de trastorno eventualmente. Mira, sí, puede. Hay culturas que de verdad que ya uno no sabe si lo están haciendo por la moda de generar like en las redes sociales o, como diría mi abuela, por vagabundería, en buen español, o es realmente un estado psicótico donde, gracias a Dios, no lo he visto en nuestro país, pero lo he visto, por ejemplo, en Alemania, personas que se creen perros y se ponen el Ay, arnés y sí. todo, y empiezan y salen y ladran, y otra persona que se creen ovejas, y otras que se creen caballos, y empiezan a actuar desde esa premisa, pero tú dices, pero yo quisiera creer que es creación de contenido, pero lamentablemente no. Estamos hablando de un estado psicótico porque la persona que se asume fuera de su persona, estamos hablando de un estado psicótico y eso es un trastorno mental. Cuando usted le dice a otra persona, no, yo soy un caballo, los caballos, medíquelo, Me siento identificada como un gato. medíquelo. Medíquelo porque sencillamente esa persona está en un brote psicótico, muy proclive a ser ingresado en el ala psiquiátrica de un hospital porque estamos hablando de eso. Una cosa es que yo dentro de mi construcción de repente no puedo tener hijos biológicos, no quisiera adoptar porque nunca me he visto adoptando. Bueno, pues voy a adoptar estos animalitos como Pero a miembros conciencia de que son a animalitos. conciencia de que son animalitos, que los voy a cuidar, los voy a querer, los voy a defender, les voy a crear un ambiente propicio para ellos desde su Realidad. necesidad y realidad. Una cosa es que yo quiera traer a este animal a mi mundo A llenar su vacío. a llenar mi vacío, porque al final lo que estamos haciendo es llenando el vacío. Y aunque los animales son excelentes compañeros y son una inyección de dopamina y oxitocina brutal, pero no son seres humanos. Se podría decir que esta normalización de este tipo de familia quizá eventualmente a nivel cultural en República Dominicana pudiera predominar y pudiera tener consecuencias para nosotros. Tal vez no de predominar, no creo que lleguemos ahí, pero es preocupante cómo, y tengo que traerlo como tal, cómo, por ejemplo, las culturas de Occidente, le hace todos nosotros, cada vez más tenemos menos hijos. Exacto. Y cómo culturas de Oriente, como por ejemplo los musulmanes, tienen más hijos. Habría que ver y contemplar ahí de aquí a cuánto tiempo quiénes seremos mayoría. Exactamente. De aquí tal vez a 5 años eso no importe, a 10 años no importe, pero y a 50 y a 60, ¿dónde estaremos y quiénes seremos? Se habla, yo vi recientemente de que se habla de que la generación Z está quizá adoptando o queriendo volver atrás con lo tradicional de las familias. ¿Se podría decir que eso se está sintiendo o se está percibiendo, usted ya como psicóloga, como que quizá ha tenido todo el panorama, de que las nuevas generaciones están queriendo volver atrás a la familia tradicional? Vamos a decir que hay un grupo que sí está entendiendo que la construcción de familia es una elección decisiva donde el tema de tener hijos es un tema de trascendencia, es un tema de continuidad del amor, de trascender más allá de lo inmediato. Y hay un grupo que lo está asumiendo y está volviendo a. Nos hemos dado cuenta que de repente se cometieron muchos errores y hay una generación que cometió muchísimos errores. Escuchaba a alguien hablar de un libro
cuyo autor no recuerdo ahora mismo, que decía que destruyamos a la familia. Se ha dicho que hay una fuerte tendencia en las nuevas modas y nuevas perspectivas, nuevos movimientos que intuyen o que apuntan a destruir la familia. Sin embargo, los seres humanos no somos seres gregarios, no somos seres aislados, no somos seres islas. Los humanos somos una especie que necesita la vinculación. Los humanos necesitamos vínculo. Entre nuestras especies. Entre nuestras especies. Vínculos fuertes. El vínculo del toque, el vínculo de la pertenencia. El sentido de pertenencia para los seres humanos es una de las necesidades primarias, de las necesidades psicológicas, por encima del amor inclusive. Cuando nace un bebé, primero ya viene con un tema de pertenencia. Pertenezco a la especie humana. Pertenezco a este país, pertenezco a esta familia, a esta madre. De hecho, el bebé nace con el olor del calostro, o sea, de esa primera leche, en la palmita de su mano. Y aunque no pueda definir muchas figuras, pero hay algo que por el olor y visión que puede raptar, inclusive es llegar al pezón de la madre, porque entiende que su sentido de pertenencia, de continuidad de la vida, es eso que está ahí. Y puede hacerlo. Por lo tanto, esas nuevas generaciones están haciendo un trabajo importante y ojalá se siga construyendo para que veamos que el tema de que tener hijos no es una maldición, no es una obligación, es una forma de trascender y dar amor para la posteridad, porque al final eso es que estamos llamados. Nosotros hicimos un contenido empezando este mes a propósito del mes de la familia, donde tuvimos una invitada que explicó exactamente o dijo exactamente eso, el tema de la crianza y todo eso, de que nosotros necesitamos o no podemos pensar que la decisión de no tener hijos nada más nos afecta a nosotros. O sea, que quizás se puede entender como una decisión quizás muy egoísta, porque la posteridad, los hijos de quienes sí deciden tomar esa decisión, van a ser los que van a cuidar las futuras generaciones y van a sustituir y a dejar ese legado. Y hubo un revuelo en las redes sociales de que se hablaba de que no se puede tener hijos para cuidar a uno, cuando realmente se desvirtuó totalmente de que si no tenemos hijos, si todo el mundo decide no voy a tener hijos, decido no tener hijos, reducir la población, al final, ¿qué nos va a quedar en el futuro? Se acabó la humanidad. ¿Qué pasó con algunas especies de animales que se fueron quedando? O sea, el humano, porque el humano es una cosa tremenda, el humano fue matando a estas especies, a los ejemplares de esas especies, hasta que al final quedó uno. ¿Qué pasó con esas especies? ¿Dónde está el pájaro dodo? Para ponerlo pasado reciente. ¿Dónde está el pájaro dodo? Ya no existe, porque sencillamente matamos a todos. Es así. Los matamos a todos. Entonces, la decisión de no tener hijos es una forma consciente o inconsciente de aniquilación de una especie. Las especies mueren porque no hay perpetuidad de las mismas. De hecho, el tener relaciones sexuales, la necesidad de copular, es una necesidad arraigada en el cerebro reptiliano, es decir, en la parte más primaria del cerebro, porque esto necesita continuar. Por eso vemos que en todas las especies, en absolutamente todas, perro, gato, peces, hay una época del año que es la época de apareamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo de ese animal ya está maduro para la concepción y dar continuidad a su especie. No es tener hijos para que me cuiden a mí en mi vejez, porque los hijos no son un banco de inversión. Cuando hablamos de tener hijos para la posteridad, es primero para que continúe la especie humana y segundo, continúen los legados. Yo, el día que muera, los bisnietos, es más, los cholos, como dicen en el campo, que ya estamos hablando tal vez la cuarta o quinta generación, ya no van a quedar ni mis huesos.
pero alguien va a recordar mi nombre porque pasó de una boca a otra. Y tal vez ni siquiera mi nombre, tal vez algo que yo La enseñé, enseñanza. algo que dejé. Pero entonces las generaciones, señores, hoy tenemos comunicación, hoy tenemos el lenguaje, hoy tenemos cultura, porque esa enseñanza se fue pasando de una generación a otra, al principio de manera oral y ya luego de manera escrita. Pero si no hay quien reciba la enseñanza, ¿qué pasará con la misma? ¿Se Verdaderamente. perderá? Es así, y es que eventualmente, pues es lo que usted comentaba, el perdurar de lo que nosotros somos, porque al final vamos a, es como que yo deje de transmitir como lo que somos en esencia los seres humanos y quizá en el futuro lleguemos a unos salvajes si no transmitimos como lo que somos, lo que las futuras generaciones quizás necesitan aprender. Porque no es cuestión de decidir, ok, yo no voy a tener hijos, eso es muy personal también. Claro. Pero el hecho de tú decir, es mi decisión y atacar a una persona porque te diga esa realidad, que fue lo que nos ocurrió a nosotros acá, la realidad de que eventualmente las futuras generaciones necesitan personas. Claro. Entonces, esa realidad de frente a esto, o ellos dirán, pero hay mucha gente que todo el mundo está teniendo hijos. Si yo no lo tengo, no va a pasar nada. Porque le dejan como la carga como a otra persona, como que yo decida no tener hijos. No afecta. Que hay mucha gente teniendo muchachos. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, del tema de los niños que están huérfanos en adopción? Que dicen de que no, porque con Nani hay muchos niños sin padre, muchos niños abandonados. Entonces no va como que es la parte de la justificación como para tomar la decisión de no tener hijos. Mira, es que el que decide no tener hijos obviamente se les respeta, pero ahora bien, ¿cuál es la base para no tener hijos? El decir quizá hay muchos niños pasando trabajo, la sociedad, el mundo no está bueno, hay mucha gente dañina, yo no lo voy a traer para pasar trabajo, quizá pensando en el hecho de que hay mucha población. Fíjate que entonces eso es un pensamiento catastrofista, porque ciertamente hay muchos chicos pasando trabajo, pero es porque hay padres irresponsables. Que es mejor adoptar. Pero es que adoptar es tener hijos. Sí. El hijo adoptado es un hijo que tú estás teniendo, aunque no lo parezca. Que sería una buena forma de aportar a aquellas personas que deciden no tener hijos, que en lugar de decidir no tener hijos, vaya y adopte. Esa es una forma, pero cuando el que decide no tener hijos lo hace, no, yo no voy a tener hijos porque el mundo está perdido. Tú eres parte del mundo perdido. Entonces tú eres coautor de la perdición del mundo. ¿Por qué no tener una mirada diferente donde decimos, cónchale, el mundo está complicado, yo quiero tener un legado que haga las cosas diferentes a esto que está viendo? O no, yo no voy a tener hijos porque en mi familia tenemos una enfermedad hereditaria. ¿Por qué tiene que heredar mi hijo esta enfermedad? La ciencia primero ha avanzado mucho y muchas condiciones de salud que antes podían ser catastróficas de muerte, ya no lo son. Ya no tenemos ese tema. No voy a tener hijos porque yo tuve un mal padre. No puedes tú tener la trascendencia de convertirte y sanar tu legado familiar, porque cuando decides no tener hijos porque tuviste un mal padre, entonces, ¿sabes qué? No has sanado. Y es verdad, no deberías tener hijos, porque le vas a cobrar a ese hijo lo que a ti no te dieron. Cuando tú has sanado, entiendes que puedes tener descendencia y no cometer los mismos errores que se cometieron contigo. Por lo tanto, si decides no tener hijos, estás en tu derecho, pero siéntate a ver la razón por la que no quieres. Y si al final es que, mira, no quiero porque yo soy una gente que viajo mucho, yo no quiero tener compromisos, responsabilidades. A mí me dicen, mira, vámonos ahora mismo para África. Yo agarro una mochila, echo 3 trapos y un cepillo dental y me voy, pero si tengo un hijo, entonces ese muchacho me va a entorpecer. Fabuloso, estás tomando una decisión muy adecuada porque estás decidiendo no ser una persona irresponsable, no tenerlo por decir tengo y dejarlo que otro lo críe. Estás siendo responsable. Pero si es porque me han hecho daño y yo no quiero hacer daño,
Es verdad, no los tengas ahora. O Te quizá trabaja no eso. interpreta que es porque le hicieron daño que está tomando esa decisión, porque hay gente que la toma hasta inconscientemente. Sí, hay personas que postergan muchísimo la maternidad por, bueno, muchísimas situaciones y otros que, como bien decías y apuntabas al inicio de la entrevista, deciden no tener hijos biológicos porque de repente un perro, un gato, un pez, no me voy a vincular tan fuertemente como me vincularía con alguien que tenga el color de mis ojos o que tenga la nariz de mi papá. Y la vinculación con otra persona que quizá no resulte bien o no llene las O expectativas. no sea un vínculo que me ate con el otro, porque de repente si estoy casada y me divorcio y tenemos 2 hijos, hay que compartir la custodia, vamos a pelear por los muchachos van a hacer preguntas, puede ser que generen mayor vínculo con uno que con el otro, y no me quiero ver envuelto en eso. Mejor tengo un perro que el perro no sabe. ¿Tú sabes qué? Yo he tenido parejas en consulta que han asumido esta tener perritos y venga pleito para dividir esa custodia de ese perro. Wow. Te puedo decir que sí he tenido en consulta personas que tienen animales. No, porque entonces hablamos de que fulanito y yo, ¿quién es fulanito? El perro, ok. Entonces el perro se va a Yo me quedar los imagino fines usted de cuando semana. le llegue esa situación. No, Como, normal y sin problema, ok. Bien, porque son parejas que son de tipo homosexual. Entonces vamos ok, a por lo negociar. general. Me ha pasado con estas poblaciones. Bueno, entonces vamos a negociar que los fines de semana se quede contigo, de tal día contigo, pero sepan que por bien de la mascota, tiene que estar con quien tenga tiempo para sacarlo a pasear, para llevarlo a su veterinario. Ah, bueno, encontraron un camino y de repente compartían las horas. Óyeme, pero había un malestar porque entonces que no me lo devolvió a la hora que me dijo y que entonces las mismas historias que tú oyes cuando son con hijos, solo que es más probable que se desprendan del perro, que se desprendan de un hijo. Porque el hijo llama por teléfono y hace preguntas, mami, ¿por qué tú no me has venido a buscar? Claro. Papi, ¿por qué tú no me quieres? Papi, ¿por qué tú solamente trabajas y no me visitas y no me llevas para casa, para tu casa, para casa de la abuela? El perro no te va a llamar, el hijo sí. Y más adelante el hijo te va a decir, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no volviste a verme? ¿Por qué me dejaste de lado? El perro no te va a hacer esa pregunta. Entonces hay personas que en ocasiones suelen mejor verse hacia esa población perruna porque el perro, no importa que tú dure una semana fuera de la casa, no te va a cuestionar. Verdaderamente. Y de frente a quizá toda esta evolución que tiene con los nuevos tipos de familia, con las nuevas cosas que vengan en lo adelante, porque nosotros somos una población o una raza que normalmente siempre está buscando algo más que inventar o que como redefinir cosas. ¿Cómo nos recomendaría usted como profesional que defendamos lo tradicional que conocemos como familia o que podamos ir viendo cómo adaptarnos a aceptar estos nuevos modelos que vayan llegando y cómo hacerlo? Mira, como dije, familia es un conjunto de personas que deciden tener un elemento en común, un proyecto y que se vinculan por sangre o por afinidad. Yo creo mucho en la formación heterogénea, es decir, tú puedes perfectamente tener una pareja y un hijo y un perro. Al final es mucha ganancia. Tener mascotas en la casa es muy ganancioso porque, como dije, son, por ejemplo, los perros para mí son angelitos. O sea, Sí, es una ¿verdad? cosa Yo tengo hermosa. uno que sabe más que un muchachito. No, yo tengo una que esa es espectacular, esa se para, yo tengo una husky siberiana, esa se para, da beso, esa si se incomodó contigo te ignora como no hay nadie, o sea, ella te mueve el rabito pero no te mira, pero no puedo decir que actúa como una hija, porque Exacto. no es una hija, al final vienen todos, viene el muchacho, viene el perro y los tres están esperando que tú lo mires, lo brinques y lo saltes, se hacen compañía, son muy híbridos. Yo creo mucho en ese estado heterogéneo donde podemos ser. Ahora bien, sustituir un hijo por un animal, los hijos no se sustituyen, ni siquiera se sustituyen entre sí. Cuando tú tienes varios hijos y uno muere,
el próximo que llegue no sustituye al que se fue. Sí. Cada uno tiene un espacio. ¿Qué recomendación hacer? Las familias necesitan base sólida como amor, comprensión, respeto, buenos tratos en sentido general y que se respeten los espacios de cada uno. Si decides no tener hijos, que sea por las razones correctas, no por los dolores y las deudas emocionales. Si decides tener perros como parte de una construcción de familia, también estás en tu derecho, pero entender que los perros y los gatos no son seres humanos. Claro, que los cuidemos, los amemos y los respetemos, por supuesto que sí. Claro. Claro, porque es un ser vivo. Entonces, eso es prudente. Ahora bien, asumir que son mis hijos y humanizarlos habla más de mi carencia que de mi amor por ellos. Entonces vamos a cuidar esa parte. Verdaderamente, como sociedad quizá eso pueda en algún momento, si lo normalizamos tanto, pueda perjudicarnos más que ayudarnos a hacer una inclusión, porque al final es un tema de un vacío que se está queriendo llenar Claro. con un animalito. Entonces, de frente a esta realidad, ¿cómo podemos fomentar más bien esa idea de una familia tradicional, quizá de una manera sana, y que esas personas no se sientan como atacadas por el hecho de elegir acoger a una mascota como un hijo? Siempre habrán cuestionantes, siempre habrá quien cuestione. Tenemos que entender que cada cosa tiene su espacio, donde de repente, tal vez en una celebración familiar del 24 de diciembre, yo no me puedo aparecer con el perro y sentarlo en la mesa. Obviamente entender que eso va a ser así. Ay, me ofendo porque no reciben a mi perro. Mi amor, esto es una cena navideña para los primos, los tíos y los abuelos. No podemos sentar al perro en una silla, por obvias razones. Entonces, respetar esos espacios es lo más adecuado. Cuando surjan preguntas, responder desde la honestidad, no desde el tú me tienes que aceptar por obligación. Ese es un No problema. es un tema de obligación, es un tema de que de repente puedo aceptar hasta una parte, pero otro espacio no, porque está destinado a los humanos. Verdaderamente es así. Muchísimas gracias, Heidi Camilo, por habernos orientado y quizá ayudarnos a profundizar un poquito en estas cosas que normalmente hemos tratado como algo simple, normal, moderno, que a la larga, eventualmente, como seres humanos, como sociedad, pues quizá pudiéramos ver más a fondo para ver qué en verdad nos afecta. Y gracias a ustedes por llegar hasta este punto del video. Recuerden dar like, suscribirse, comentar, compartir para que puedan llegar a más personas y poder analizar estos temas tan importantes que a veces es mejor verlo de fondo que simplemente por arribita, porque es muy fácil opinar cuando uno tiene como una idea por arribita de que uno quiere quedar bien con todo, ¿verdad? Nada, recuerden mantenerse informados con 7 segundos, seguirnos en nuestras redes sociales y mantenerse informados con nosotros. Pasen feliz resto del día y nos vemos en la próxima.